Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el padre Sergio Alberto Mesa Paucar. El padre Checho les saludo desde Lima. Vamos a empezar pues este año 2021 y quiero compartir con ustedes unas reflexiones que he hecho y he leído y he reflexionado y pensado en este tiempo como para empezar este año 2021 con toda la fuerza. Bueno, hola, ¿qué tal? Les saludo pues con todo el cariño desde siempre, desde Lima, para compartir con ustedes institución educativa que está de bodas de oro, Fe y Alegría 45, Paola Frasinetti en Arequipa. Les saludo con mucho cariño y espero que compartamos este ratico con unas reflexiones que he organizado para ustedes. Un saludo para todo el personal de servicios generales, personal administrativo, personal docente y por supuesto a su director César, un saludo muy especial, César Castañeda, y sus directoras, que más o menos nos conocemos a la distancia, ¿no? Carmen Gamero, Rocío Molina y Alejandrina Ituzac. Y a todos los demás con los cuales ya me he encontrado en algún momento en el año 2019 o con los que hemos estado organizando alguna actividad para el año 2020, este año atípico que Dios nos dio la oportunidad de vivir y de aprender de Él. ¿Qué les quiero compartir? Les quiero compartir especialmente, pues como les decía al comienzo, unas pequeñas reflexiones que he estado haciendo y que todos estamos haciendo. Porque como en un articulito también que leía decía, por lo menos este año 2020 nos enseñó a buscar lo esencial. Eso que tantas veces hemos escuchado en el Principito, no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Por tanto, este tiempo difícil, complicado, novedoso, atípico, raro, tan distinto, tan diferente a todos estos momentos que especialmente impactó a toda la humanidad. Otros momentos habían impactado quizás del mundo, de la vida, espacios, una guerra por allá, otra pandemia por acá, una situación difícil acá, unas muertes por acá, pero no algo que cobijara a toda la humanidad sin discriminación. Y esto fue lo que nos ocurrió en el año 2020 y que seguiremos padeciendo de alguna manera en este año 2021. Pero en medio de todo hay que seguir buscándole los cauces, las maneras, los modos para poder encontrar caminos. Y les felicito de antemano por todo ese trabajo del 2020 que con ustedes también, ignorantes de lo que iba a suceder, supieron enfrentar, afrontar con toda la fuerza, en unidad, como comunidad, cada uno aportando desde sus dones y sus talentos y fueron sacando adelante todas las situaciones. Eso es espectacular y hay que dar gracias a Dios por todos ustedes, por todos aquellos que le pusieron el pecho a lo que estábamos viviendo, ¿no? Y bueno, y nos tocó, les tocó, y a pesar de eso hemos salido adelante. Y ahora estamos iniciando un año 2021, ojalá con anhelos, con expectativas, con ganas de seguir siendo creativos, de buscar la manera, la forma, todo para hacer las cosas. Bueno, entonces estas reflexiones que he hecho, que tienen que ver precisamente con eso, ¿qué será lo esencial? ¿Qué será lo esencial? ¿Qué será lo fundamental cuando uno se está enfrentando a un nuevo año escolar y que de alguna manera uno dice, bueno, ¿y ahora? ¿Cómo tener pautas o alguna reflexión que nos ayude a pensar
y cómo acoger este año 2021. Pues bien, cuando llegué de vacaciones encontré pues que habían llegado unas revistas de España, de una que se llaman Vida Nueva, y empecé a ojear pues en los ratos libres, apenas pensando un poquito. Me gusta ojear esos artículos que vienen a ver qué tipo de novedades le regala uno, ¿no? Esta revistita trae, como además de noticias, pero trae muchas reflexiones de personas muy especiales que lo único que hacen es reflexionar y poner por escrito lo que reflexionan, ¿no? Porque creo yo que todos lo hemos hecho, insisto, hemos tratado como de captar lo esencial, y a partir de captar lo esencial hemos priorizado y hemos dicho: esto sí es verdaderamente importante, esto sí es significativo, esto sí vale la pena, lo otro lo podemos dejar en stand-by. Y eso es muy importante. Entonces me encontré pues con una autora, ella se llama Yanire Angulo Ordorica, es española, y en una partecita, como una especie de pliego, así se llama, de pliego, al interior de la revista, estaba una reflexión de ella muy interesante que me llamó la atención desde su mismo título: Decálogo para acoger el nuevo año 2021. Eso lo pueden buscar en el número 3206 de la revista Vida Nueva. Vida Nueva. Y por eso quise iniciar con tapabocas, porque todas las imágenes que les haré llegar después, esto que preparé para ustedes, tienen que ver con tapabocas, son imágenes con tapabocas, muy simpáticas y muy creativos en ese sentido. Entonces, muy bien, quisiera pues como que iniciar este decálogo que ella llamó, y posiblemente haga una yapa, uno más. Ella tiene 10 y al final yo haré un hito, como ya con toque personal. ¿Qué es lo que he hecho? He leído el artículo, he sacado como las ideas principales e importantes. Entonces digamos que seré fiel a lo que hace esta señora Yanire, y yo agregaré, enfatizaré, contextualizaré, animaré. Entonces, iniciemos pues leyendo la revista Vida Nueva, el artículo de Yanire Angulo Ordorica, que quiere proponer un decálogo no de mandamientos, ni exigencias, ni obligatoriedades. ¿Se acuerdan que todo era obligatorio? No, todo es obligatorio, todo es obligatorio. Y si no hay una integración de que eso que es obligatorio de verdaderamente es esencial, eso simplemente lo hace uno como mandamiento. Mando y miento. Entonces, yo quiero, no, son invitaciones y sugerencias para abordar este año 2001 de una manera sapiencial y bíblica. Ella con algunos elementos de la sabiduría popular, la sabiduría normal, pero también con algunos elementos bíblicos, que por eso también me llamó poderosamente la atención, y lo iremos descubriendo paso a paso. Bueno, iniciamos pues con el primero. El primero que ella propone es reconocernos novatos. El experto, cualquier persona que fue experto en alguna vez fue, o en algo, fue alguna vez un novato, ¿no? Creo que todos entendemos y experimentamos eso. Y también me encontraba por ahí que va a haber una serie que se va a llamar Novatos. Y dice la serie invitándonos como para que la veamos: en la vida todos somos novatos. Tal vez todos preferimos mostrarnos como expertos conocedores de aquello que tenemos entre manos, sea lo que sea, y ocultar nuestra torpeza todo lo posible, sin darnos cuenta de que no solo no desaparece por esconderla, sino incluso llega a aumentar. Por tanto, si somos honestos con nosotros mismos, nos descubrimos lentos en aprender a amar. Como los demás necesitan ser queridos. Nulos para dar respuestas a ciertas urgencias, ciegos para nuestra propia verdad
y aprendices eternos de manejarnos en la existencia. Frases que, como les voy a mandar el material, ustedes pueden seguir profundizando. Quizás es necesario reconocer humildemente que en la vida todos somos novatos para algo, para algo. Así lo manifestaba el profeta Jeremías. Ah, Señor Dios, ah, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Él, Jeremías, ha sido capaz de mostrar su dificultad, pero al mismo tiempo tener otra perspectiva. Quizá Jeremías entenderá que esta no es una dificultad, esto de que es un muchacho, sino una condición de posibilidad para dejarle a Dios las riendas de su vida y su misión. Esa es la ventaja que tenemos los creyentes. Queremos hacer la voluntad de Dios, hacemos discernimiento para que sea lo que Dios quiera, a su manera, y nosotros ponemos la parte que nos corresponde en la misión de la vida que se nos da. Entonces, este primer elemento, entonces por eso la invitación es, ojalá durante este año 2021 no tengamos pudor en reconocernos tan inexpertos como Jeremías. También nosotros somos muchachos o muchachas. Esto es ser eternos aprendices de la existencia, porque solo cuando nos sabemos novatos dejamos a un lado la necesidad de defendernos. Nos olvidamos de demostrar a los demás cuánto sabemos y nos disponemos a acoger la realidad. Y Dios en ella nos quiere enseñar. Así, conscientes de que nunca hemos acabado de aprender y estamos siempre en camino, iremos haciendo nuestra la actitud de discípulo al que nos invita el Maestro. Sería una muy buena manera de empezar este año escolar. Reconocernos novatos en algo, aprendices en algo. Número 2. Reconciliarnos con lo incierto. Encontraba por ahí 2 imágenes. Futuro incierto. ¿En qué educar para un futuro incierto? Si el futuro es incierto, ¿en qué vamos a educar a nuestros estudiantes o en qué nos vamos a educar nosotros mismos? Y también encontraba una pequeña definición sobre la incertidumbre. La incertidumbre es aquella falta de consistencia, precisión o exactitud de la información que no nos permite predecir la realidad que nos rodea, causando por tanto inseguridad y duda. Esa es la incertidumbre, creo que vivimos de incertidumbre. Demos un paso más. Si somos conscientes que junto a la relacionada costumbre de reconocernos como perpetuos novatos o aprendices, está nuestra compleja relación con la incertidumbre, con lo incierto. A todos nosotros, de una u otra manera, nos gusta prever, manejarnos con seguridad en la realidad cotidiana y conocer el terreno que pisamos en cada momento. Quizás una de las consecuencias de esta pandemia del COVID-19 que más nos afecta en el día a día es precisamente que la pandemia nos lanza a lo incierto de manera permanente, rastreando a ver cómo vamos a enfrentarlo y cada vez nos sale con una novedad. Resulta prácticamente imposible hacer planes a largo plazo. Incluso aquellos proyectos más cercanos en el tiempo los percibimos amenazados por cualquier restricción que se imponga si las cifras de la pandemia empeoran. La incertidumbre nos descoloca y nos inquieta, porque todos de un modo u otro no solo requerimos rutinas, sino también necesitamos hacernos propósitos y poder imaginar con algo de certeza cómo va a derivar el futuro, ¿no? Quizá este sea el motivo por el que nos llama tanto la atención el modo en que los evangelios presentan la vocación de los discípulos de Jesús. Jesús, pasa junto a ellos, les llama y sin pensárselo 2 veces dejan los discípulos lo que tenían entre manos y se van con Jesús, se van con el Galileo. En su invitación no hay un proyecto claro, como mucho la enigmática propuesta de hacerlos pescadores de hombres, pero eso es enigmático. ¿Y cómo será eso? Pasar de pescador a pescador de hombres. Aún así, ellos, como sabios ignorantes, dejan las redes de lo conocido
para lanzarse a un futuro difuso y sin definir. Qué buen ejemplo. Jeremías nos enseñaba y ahora esta actitud de Jesús ante los discípulos y de los discípulos ante Jesús. Él podía haber llamado y ellos podrían haberse negado. Este año 2021 nos puede dar la sensación de avanzar constantemente sobre arenas movedizas, pero nos reconciliaremos con lo incierto en la medida en que pongamos el deseo en que propongamos el deseo de controlar el futuro y pongamos acento en renovar la confianza en aquel que nos sigue llamando día a día, a caminar con Él hacia lo desconocido. Sería una buena manera de empezar este año escolar. Vamos a confiar y caminar con Él, aunque vayamos hacia lo incierto, lo desconocido. Por tanto, este número 2 era reconciliarnos con lo incierto. Número 3, respira a pleno pulmón. Cuando ha habido tanta falta de oxígeno, tanto en material de oxígeno externo que le ayude a los enfermos, o tanto en nosotros mismos con la falta del oxígeno, pues esta es una invitación, respirar a pleno pulmón. Ahí donde hay una ventaja suele esconderse también una desventaja y viceversa. Algo es ventajoso, pero también debe tener su desventaja. Y eso es una manera de estar mirando la vida y enfrentándola, ¿no? Del mismo modo que la pandemia ha abortado miles de proyectos y nos ha generado la sensación de amenaza para cualquier plan que nos propongamos, este hecho también se ha convertido en una situación privilegiada para disponernos de forma distinta ante el momento que tenemos adelante. Frente a la dificultad para prever el futuro, se nos ofrece la oportunidad de vivir la densidad del presente, lo que les decía al comienzo, tener claro qué es lo esencial y hacerlo prioritario. Cultivar este aprendizaje de los últimos meses puede resultar una propuesta valiosa de cara al 2021 que iniciamos, decidiéndonos a vivir lo cotidiano y respirando a pleno pulmón. El uso de la mascarilla y la dificultad pulmonar que provoca el COVID-19 nos puede estar haciendo más conscientes de esta función vital. Nada hay más cotidiano y constante que la respiración, por más que vivamos de un modo inconsciente y mecánico. Inspira, expira, inspira, expira. Ese hecho de inspirar y expirar es algo tan esencial que fácilmente se convierte en una metáfora de cómo nos situamos ante la existencia. Inspira lo positivo, lo valioso. Expira lo negativo, lo que no nos sirve. En la mentalidad bíblica también late el imaginario a la hora de comprender al ser humano en su relación con Dios. Según el relato del Génesis, lo que convierte un poco de barro en una persona es el aliento, el ruaj, se dice en hebreo, el neuma que recibe de su creador, se dice en griego. En la escritura, este gesto no se comprende como algo puntual. Se trata más bien de la primera respiración de todas las que seguirán. De este modo, el ser humano se encuentra unido a Dios de forma permanente a través del invisible cordón umbilical que es la respiración. Interesante esa frase, ¿no? El invisible cordón umbilical que es la respiración. Bonita, a pensarla. Este 2021 puede ser una oportunidad propicia para habitar el presente de un modo nuevo y decidirnos respirar a pleno pulmón en cada situación, acogiendo la vida a raudales que se nos regala y que con frecuencia dejamos que se nos escape entre los dedos. Dispongámonos a reconocer lo que nos asfixia y decidamos orientar la existencia
mirando cara a cara aquel que no deja de alentarnos. Hay que descubrir qué es lo tóxico y qué no se intoxica. Y aspirar e inspirar lo que nos ayuda y expirar lo que nos ayuda. No nos dejemos intoxicar tan fácil, no nos dejemos asfixiar tan fácil. Algunos de nosotros de pronto cuando estamos así molestos en alguna cosa que se nos propone, respire, ¿no? Respire hondo. Ay. Ya, bueno, ya, tranquilo. Hay que comprenderlo. Hay que entenderlos. Ay, Dios mío bendito. Bueno, creo que nos pasa a todos. Número 4. Crea y recrea modos de proximidad. De las consecuencias de la pandemia que son difíciles de cuantificar está también la imposibilidad de medir lo que ha supuesto para el ser humano la distancia social que se nos impone como una manera de cuidarnos y de cuidar a los demás. Aislamiento social, imagínense. Hemos renunciado a las visitas a nuestros mayores, especialmente nuestros abuelos, ¿no? Nuestros ancianos. Y a las personas de riesgo o a las vulnerables que ocupan un lugar en nuestro corazón. Y lo hemos hecho precisamente como expresión de cariño. No somos seres individuales y la cercanía con los demás resulta una necesidad más apremiante de lo que pudiera parecer. Todo cierto, ¿no? Ay, qué ganas de ir a abrazar, qué ganas de ir a ver, de estar cercano, próximo al prójimo, ¿no? En la proximidad. Quizás este sea uno de los motivos por que la frase bíblica que nos dice el Señor, yo estoy contigo todos los días de mi vida y hasta el fin del mundo, sea capaz de desvanecer cualquier miedo que dibuja la Escritura. Esta rotunda afirmación divina de su cercanía nos recuerda que jamás estamos solos, por más que nos podamos sentir así. La importancia de acompañarnos en la vida impulsa unas invitaciones de este nuevo año, pues somos llamados a entrenarnos y ensayar nuevos modos de proximidad. Igual que estamos acostumbrándonos a una nueva normalidad, quizás convenga recrear cómo mostrar y hacer sentir a los demás que seguimos cerca más allá de la distancia. Lo hemos hecho, ¿no? Hemos aprendido. Entonces, hacer cercanos un WhatsApp, una llamada a través de videollamada, viéndonos la cara, esta proximidad. Yo estoy en Lima, ustedes están en Arequipa y hay proximidad y yo quiero sentirlos cercanos y quiero que me sientan cercano a pesar de la distancia. Pues tenemos que recrear modos de proximidad y lo estamos haciendo, crear nuevos modos de proximidad, ¿no? El año 2021 si volvemos la mirada hacia el Antiguo Testamento, resulta curioso advertir cómo Dios se las ingenió en los distintos momentos de la historia de la salvación para mantenerse cerquita del pueblo que Él mismo había elegido. Dice el texto bíblico que mientras Israel atravesaba el desierto, el Señor caminaba junto a ellos de distintas maneras, bien fuera como columna de nube durante el día o bien como columna de fuego cuando caía la noche. Está en el libro del Éxodo. El caso es que no se separaba de ellos. El culmen de la creatividad divina lo celebramos hace un tiempito en la Navidad, cuando hicimos memoria del amor divino hacia el ser humano y a Él, a Dios mismo, se le impulsó a bajarse y a encarnarse de forma que nos pudiera querer desde abajo y desde dentro de la humanidad. Nace en el pesebre para que desde el pesebre mire a toda la humanidad. Si creemos en un Dios así, no tendremos que aceptar el desafío de crear y recrear nuestros modos de aproximarnos. Creo que sí, hay que buscar. Dios mismo se las ingenió para estar próximo, cercano al ser humano, pues nosotros también podemos buscar esas maneras. Él nunca se apartó del pueblo. Como columna de fuego durante el día,
durante la noche y columna de nube durante el día. El año 2021 puede ser un tiempo oportuno para explorar nuevas sendas, quizás diversas antes del COVID-19, pero que permiten el encuentro y los vínculos, las relaciones, las redes. Con todo esto no implica que no sigamos añorando esas vías de la antigua normalidad, desgastados de tanta transitarlas, y que ahora les vamos a dar un nuevo impulso, una nueva valoración cuando las podamos hacer. De hecho, la hemos hecho. Nos ponemos el tapabocas y nos acercamos a la gente. Quinto, crear puentes y huir de extremos. Las distancias en nuestra vida no son solo aquellas que la pandemia ha impuesto en nuestra cotidianidad. Vivimos en tiempos de posturas extremas. Las opiniones y las posiciones políticas, religiosas y sociales se están polarizando. Las redes sociales se convierten en campos de batalla entre los nuestros y los otros. Yo tengo mi grupo y siento como si estuviera peleando con otros, ¿no? Banderas, siglas, ideas, elementos culturales e incluso las realidades más sagradas se convierten en armas arrojadizas que sirven para separar, descalificar y abrir verdaderas cimas que nos alejan cada vez más los unos a los otros. En un contexto como esto, la proximidad también resulta contracultural. Hay que hacerse próximo al otro, aunque no parezca que sea de la cultura de hoy. Hoy más que nunca se hace necesario dejar a un lado las diferencias para buscar juntos el bien común a través de un diálogo sincero. Todos hemos experimentado esas ilusorias barreras que separan a los nuestros de los demás, que cuando establecemos vínculos con gente diversa, los estereotipos, las etiquetas y las injustas generalizaciones se caen por los suelos. Tan fácil como esto: me caía gordo tal persona, me parecía odioso, me parecía creído, vanidoso o vanidosa, ¿no? Y de pronto tenemos la posibilidad de trabajar juntos en algo, en algún proyecto, y nos damos cuenta que todo eso que nos separaba inútilmente ahora nos une útilmente. También le sucedió a los amigos de Jesús. Estuvieron tentados en alguna ocasión de marcar la diferencia con aquellos que compartían su forma de entender las cosas. Cuando pasaron por un pueblo de samaritanos, es decir, de los otros de turno, acuérdense que ellos no se llevaban con los samaritanos, le preguntaron al maestro si mandaban bajar fuego del cielo para acabar con ellos. Jesús de buen modo los regañó. No confundamos ser radicales con ser extremos. La radicalidad evangélica supone cuidar bien y ahondar las raíces que nos sustentan y nos nutren. Estas se afianzan en Jesús y de Él aprendemos su forma de buscar espacios de encuentro y de diálogo con todos, también con aquellos que comprendían la vida y a Dios de un modo totalmente distinto al suyo. Open mind. Abramos nuestra mente. De todas las personas que están cercanas a nosotros podemos aprender y juntos podemos sacar adelante los proyectos que nos propongamos. Miren el proyecto que ustedes se pensaron el año pasado, ¿no? Poco a poco, ¿no? Que se llene de verde nuestro colegio y que pase la tierra, pero que lo pongamos bonito, digno, dignificar el espacio donde estamos y donde vivimos. De cara al 2021 podemos empeñarnos en hacer nuestra esa mirada con la que el Galileo se acercaba a los demás, subrayando lo que les unía frente a cuanto les separaba, aunque no fueran de los nuestros. Buscar lo que nos une, no lo que nos separa. Grandes mensajes del Papa Francisco van unidos en torno a esa ideita. Sexto punto: reírnos de nosotros mismos y de nuestras contrariedades. Cuando todo sale bien y no encontramos obstáculos por el camino en los que tropezar, es más difícil que surjan los conflictos con quienes tenemos cerca. En cambio, cuando las cosas no fluyen, no solo se evidencian las dificultades con los demás, sino que también ponen sobre la mesa nuestro lado oscuro, la
fuerza oscura, ¿no? Ese que habitualmente escondemos en el sótano de nuestra existencia y que no siempre tenemos el valor de ver y reconocer. Lo normal es que del mismo modo que vamos conociendo a las personas, poco a poco también esto nos suceda con nosotros. Vamos descubriendo nuestras facetas menos lúcidas en la medida en que la realidad se pone cuesta arriba y nos descoloca, nos desestabiliza, ¿no? Eso es bueno cuando nos desestabilizan. Seguro que la situación de pandemia, el tiempo extra que hemos permanecido en casa o la incertidumbre de estos meses nos ha permitido destapar aspectos de nosotros mismos que no eran tan evidentes y asomarnos a esa parte que ocultamos a todos, incluso a nosotros mismos. De hecho, es probable que nos hayamos llevado más de una sorpresa reaccionando como nunca hubiéramos creído o reconociendo el miedo, la soledad u otros sentimientos que no teníamos ubicados ocupaban un espacio con el que no contábamos. Estos hallazgos pueden convertirse en causa de desánimo o en motivo de crueles autofustigamientos, ¿no? Autocondenas, bastante inútiles. Eso no nos sirve. Quizás la mejor estrategia ante el descubrimiento de la propia miseria es aquella a la que nos invitaba Santo Tomás Moro, muy citado por el Papa Francisco. A él se le atribuye esta bienaventuranza. Ojo pues esta bienaventuranza. Felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de divertirse. Yo creo que yo le hago caso a Tomás Moro. Ojalá ustedes también. Saberse reírse de sí mismo, porque uno nunca terminará de divertirse. Las mejores historias alegres nos las contamos nosotros mismos. Vivir con entusiasmo, saber reírnos. Es uno de los aprendizajes que se puede vislumbrar en el libro de Jonás. Esta pequeña narración didáctica muestra el retrato de un antiprofeta. Jonás parece una caricatura de lo que debería ser un vocero divino, porque solo consiente en ir a donde ha sido enviado por la fuerza, a regañadientes y tras un intento fallido de fuga, de montar un barco y todo. Además se enfada hasta resultar cómico porque Dios cumple lo esperado y perdona a un pueblo que según Jonás debía ser castigado. Así de ridículos podemos resultar cuando nos tomamos a nosotros mismos en serio. La palabra humus y amor no solo tienen fonética similar, sino que tienen mucho en común. Cuando nos miramos con cariño, somos capaces de relativizar y bromear con nuestras mediocridades y con nuestra incapacidad de dar talla ante nuestras expectativas. No hay mejor modo de crecer en humildad, que es otro término relacionado con humor. Eso es lo que debemos hacer. Reírnos aún de nuestras novatadas. Recuerdan el primer puntito que estábamos analizando. El humor nos ayuda muchísimo. El nuevo año 2021 que acabamos de estrenar puede ser una buena oportunidad para entrenar en ese maravilloso arte de reírnos de nosotros mismos sin por ello renunciar a lo que estamos llamados a hacer. Así, con amor y humor, nuestro modo de tratarnos se parecerá más al divino, que no tiene reparo en recordarles con ternura a Jonás lo ridículo que resulta lamentándose por un ricino y no por la suerte de la ciudad. Habría que leer el texto de Jonás para entender esta metáfora que es muy bonita. También agrego, no sé si han visto ustedes un Jesús sonriente. Ahí les voy a poner un Jesús sonriente para que miremos que también Jesús sonreía. Aunque la gente a veces dice ese es el Jesús del Padre Checho, Jesús sonriente. Pero bueno, yo disfruto de la vida, me río de mí mismo y junto con los demás nos reímos de tantas cosas y las enfrentamos. Número 7. Se me está acabando el tiempo. Abrazar la fragilidad y las fragilidades. Junto a esas zonas oscuras de nuestro yo que conviene aprender a mirar con humus, con humor y amor,
también se esconde un aspecto de nosotros mismos que tampoco nos gusta demasiado mostrar, ni siquiera reconocer. Este tiempo de pandemia está desvelado lo frágiles que somos. Incluso quienes parecían sanos y robustos han sido heridos y hasta derrotados por un ser microscópico. Sin previo aviso se ha hecho evidente esa vulnerabilidad intrínseca que compartimos todos los seres humanos y a la que tanto nos cuesta mirar a los ojos. La Escritura tiene muy clara esta condición frágil de las personas, pues cuando quiere poner palabra a su vivencia creyente, no solo sitúa al ser humano en constante conexión con Dios a través de su respiración, sino también lo presenta moldeado por sus manos amorosas a partir del polvo de la tierra. En nosotros se aunan el límite y la grandeza del barro y el ruá, el hálito divino, en una paradoja que no siempre sabemos acoger. No son la enfermedad, la edad o la pandemia las que nos hacen vulnerables. Estas realidades solo sacan a la luz la fragilidad que nos constituye en lo más profundo y que se ha hecho aún más patente gracias a las circunstancias vividas durante este año recién terminado. Israel, que nunca fue un pueblo demasiado numeroso, tuvo que experimentar en muchas situaciones que era débil frente a las grandes potencias militares que le doblegaron. Y fue en esas ocasiones cuando hizo experiencia vital de un Dios que se definía como misericordia, pues este tributo divino implica que Él lleva en su corazón la miseria de un pueblo frágil y pequeño. Misericordia, de corazón en la miseria. Ser acogidos por el Señor precisamente en su limitada condición resultó para Israel el motivo que impulsa a tratar con especial delicadeza a los grupos vulnerables, pues ellos mismos habían sido antes esclavos en el país de Egipto. Cuando sabemos de nuestra fragilidad y nos sentimos sostenidos por otros y por otro, el movimiento natural que brota del agradecimiento es responder a las debilidades ajenas haciendo aquello que otros han hecho con nuestra debilidad. Se despierta una hermosa solidaridad. En esta época tan escasa de abrazos nos damos cuenta aún más que todo lo que implica ese gesto del abrazar. Abrazar supone reconocer, acoger, sostener, cuidar y reconciliarnos con aquellos que envolvemos con todo nuestro ser. Haber experimentado que no somos invencibles no es tan negativo como a veces creemos, pues eso nos acerca a nuestra verdad más profunda y nos obliga a mirarle a los ojos. Percatamos la debilidad que somos y nos hace tan fáciles de dañar, pues, porque eso puede convertirse en el punto de apoyo necesario para decirnos abrazar toda vulnerabilidad, la nuestra y la de quienes nos acompañan en el camino de la vida. Al fin y al cabo seguimos a aquel que por amor y siendo todopoderoso abrazó nuestra humanidad y se hizo todo debilidad en un recién nacido al que hemos abrazado en los días de Navidad. El poder de Dios se manifestará en nuestra debilidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decían estos días los textos bíblicos. La gracia de Dios, ¿cuál es la gracia de Dios? Es su amor y su misericordia. Número 8, mantener la mirada en el horizonte y los pies en la tierra, en la realidad cotidiana. El sabio sabe mirar el horizonte sin perder de vista la punta de sus pies. A medida que pasan los años, vamos tomando conciencia a veces con dolor de que la realidad no es como quisiéramos que fuera. Es más, con frecuencia ni siquiera es como debería ser. Los ideales que son tan importantes e impulsan nuestra existencia van cuestionándose. Llegan incluso a resquebrajarse con el paso del tiempo y al ser contratados con nuestra experiencia cotidiana. Esta experiencia que vivimos siempre y todos la hemos tenido de modo expreso en estos meses de pandemia. Cuando empezó el confinamiento no eran pocos los mensajes que auguraban cómo el conjunto de la sociedad iba a llevar a cabo un aprendizaje que nos daría mayor calidad humana. Se afirmaba, sin demasiado pudor,
que de esta saldríamos mejores e incluso más unidos. Con el paso de los meses hemos podido verificar que el resultado generalizado no está siendo aquel que se pontificaba, aunque esos lemas fueron lo deseable y esta situación esconda muchas lesiones enriquecedoras que convendría integrar como sociedad. Constatamos a diario cómo hay demasiadas personas que retan las medidas sanitarias, que se niegan a renunciar a ningún derecho individual en pro del bien común o que se requieren medidas coercitivas por parte de las autoridades para evitar y castigar las acciones que nos ponen a todos en riesgo. Si lo entienden, ¿no? Aquellos que no han querido seguir las pautas que propone nuestra sociedad por el bien de todos, aunque no nos favorezcan a nosotros. Todos nos sentimos ahogados con este tapabocas, claro que sí, pero es necesario utilizarlo y utilizarlo bien, no ponerlo aquí o subirlo para acá o ponerlo yo no sé cómo, ¿no? Pues eso sí. Los comportamientos irresponsables de muchos no solo cuestionan la veracidad del ideal que proponían esas frases, sino que pueden provocar que renunciemos a la verdad que se esconden en ellas. No es extraño que podamos caer en la tentación de esos discípulos que regresaban a Emaús desde Jerusalén y que ante la cruz del Galileo no podían reprimir la tristeza y la decepción. Las cosas no habían resultado como hubieran soñado, ni siquiera como deberían ser, pues una persona inocente había sido ejecutada injustamente. Sus sueños se habían resquebrajado y volviendo a su aldea renunciaban a aquello que Jesús anunciaba con pasión del reino de Dios. Seguro que en su interior se decían que se trataba del espejismo, bonito mientras duró, pero que había terminado con su muerte y nada había cambiado en realidad. Sin duda se consideraban realistas, quedándose en lo evidente y tomando decisiones prácticas. Tuvo que aparecer un desconocido en el camino para ayudarles a interpretar cuánto habían experimentado y hacerles arder de nuevo el corazón. También en nuestro caso, el resucitado es capaz de ofrecernos un modo distinto de mirar la realidad, que si bien no obvia su ambigüedad natural, es capaz de darnos motivos para no renunciar fácilmente al ideal del Evangelio. Los 12 meses, bueno, los que nos quedan, los 11, o casi 10 de este nuevo año que tenemos ante nosotros, estarán atravesados de esa compleja realidad, capaz de tentarnos a pactar con ella, a renunciar a las invitaciones de Jesús y a refugiarnos en un cálido rinconcito en el que permanezcamos protegidos. En cambio, el reto para este 2021 pasa más bien por ser capaces de mantener los pies bien plantados en la realidad cotidiana y alejado de lo ideal, pero con la mirada fija en ese horizonte que nos muestra el Señor y hacia el que apunta el Evangelio. Ya lo vamos a contemplar en esta Semana Santa, aunque sea de manera virtual, cuando volvamos a vivir y sentir la resurrección de la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. 9. Descubrir lo valioso en lo pequeño. Lo cotidiano suele ser mucho menos bonito de lo que nos gustaría. Nuestra vida diaria está llena de momentos que no brillan, de rutinas y acciones repetitivas que nunca contaríamos en una biografía, pues nos resulta demasiado poco lúcidas como para ser narradas o contadas. Nuestra existencia está tejida de vida cotidiana y por más que a veces anhelemos lo extraordinario y espectacular, lo que nos da consistencia es aquello que se cuece en lo cotidiano. Quizás este año que acabamos de dejar atrás hemos sido aún más conscientes de ello, pues el confinamiento ha desbaratado nuestras costumbres. Hemos querido recuperar esa necesaria cotidianidad denominándola nueva normalidad. Este nombre delata en realidad la importancia que lo normal tiene para nuestro habitual funcionamiento. Por otra parte, también el confinamiento ha sacado a la luz que no son pocas las personas con problemas para sentirse a gusto en el propio hogar o con la familia. Creo que lo hemos experimentado y con dolor, en especial cuando se prescinde de esas otras actividades externas que ocupan una gran parte de nuestro tiempo. Hasta que éstas han cesado, no se ha podido percatar de la dificultad que tenían. No es difícil que esto sea lo que justifica y explica
que las rutinas tengan tan mala fama en nuestra sociedad. Pareciera que por repetirse a diario y no ser especiales, carecieran de valor y necesitásemos salir de ellas. Está claro que hacer las cosas distintas de las habituales está muy bien, pero sentir una urgente necesidad de salir de lo cotidiano está delatando que hay algo que quizá no estamos viviendo sanamente. Pongamos la atención a eso. Es muy frecuente que no valoremos demasiado lo que tenemos a mano hasta que, por lo que sea, deja de estar cercano, accesible. Eso que hemos experimentado con la antigua normalidad nos puede estar sucediendo con esas pequeñas realidades que configuran nuestra rutina. Lo llamativo y escandaloso centra nuestra atención y nos puede hacer perder de vista el valor de todo aquello más discreto que constituye nuestra cotidianidad. No somos los únicos a los que nos suceden estas cosas. Decía un autor que lo admirable o asombroso no es que el sol deje de salir un día, sino que sale todos los días. Capacidad de asombro, aún en la cotidianidad. También a Elías le pasó algo parecido cuando llegó a Oreb y Dios le avisó que iba a pasar junto a él. Por más que el profeta supiera que el Señor saldría al paso de manera llamativa, lo hizo de modo casi inadvertido. Pues más que había de esperarlo en fenómenos como pensó que venía en el huracán, en el terremoto, en el fuego, y ninguno de ellos señalaron la presencia divina, pero se escuchó un susurro de una brisa suave. Esa fue la señal que recibió Elías de que estaba siendo visitado por Dios. En el huracán no estaba Dios. En el terremoto no estaba Dios. En el fuego no estaba Dios. En la brisa suave estaba Dios. El nuevo año que estamos comenzando puede ser un momento propicio para cambiar la forma de ver el día a día y enfocar nuestra atención en todo aquello que constituye nuestra existencia cotidiana, por más que nos pueda parecer insignificante. Así será mucho más sencillo reconocer cómo lo valioso se esconde tras los pequeños gestos cotidianos, intuir las huellas divinas entre las líneas de nuestra rutina y sentirnos invitados a convertir lo normal en extraordinario, lo ordinario en extraordinario. Y por último, avivar la esperanza, aunque todo parezca contradecirla. Ciertamente no estamos en tiempos fáciles para la esperanza y la experiencia de los últimos meses parece ofrecernos más motivos para la desesperanza o para la desilusión que para el contrario, para tener esperanza. Este es un buen momento para recordar a Abraham. Su historia en el Génesis lo presenta abandonando su tierra y sus seguridades en pos de una promesa divina. Sal de tu tierra. Probablemente recordemos esta escena rápidamente cuando hablamos de ese patriarca como el padre de la fe. El problema es que si seguimos leyendo el relato, enseguida nos percatamos de cómo surgen constantemente dificultades y parece que nunca acaba de cumplirse lo dicho por Dios con respecto a su futuro. De hecho, cuando el ciclo de Abraham termina, aquella descendencia tan amplia como las estrellas queda reducida a su único hijo Isaac. Algo semejante sucede con el compromiso divino de que Abraham tenga una tierra propia, pues cuando muere, el único terreno que tiene en propiedad es el sepulcro de su esposa Sara, que además tuvo que comprarlo a un precio muy alto. Pues bien, a pesar de cómo las circunstancias parecían desmentir las promesas que había impulsado al patriarca a abandonar sus seguridades, la tradición creyente siempre entendió que mantuvo la confianza en Dios, que al mantener su confianza en Dios, Dios cumpliría su palabra. Avivar la esperanza es uno de los grandes retos que estamos invitados a afrontar en este nuevo año, por más que, como dice Pablo respecto a Abraham, tengamos que esperar contra toda esperanza. Con todo, si hemos intentado acoger estas 9 propuestas para el 2021 que preceden a esta última, ya tendremos el corazón un poco más dispuesto a recibir desde nuestra fragilidad, a no tomarnos tan en serio, reírnos un poco, a vivir con densidad cada momento y relación, a descubrir el valor de lo pequeño, a acoger lo diverso, a buscar cercanía, encuentro, proximidad
y a confiar más allá de la incertidumbre. Estas actitudes son el sustrato que nos permitirá abrirnos a esperar desde la convicción de que la última palabra es la de Dios, es la del Señor, y por ello es el amor de justicia. En clave creyente, no hay ninguna duda. Lo mejor siempre está por venir. Llega la muerte, pero nos espera la resurrección. Los meses que tenemos por estrenar en este año 2021 ante nosotros encierran un mundo de posibilidades. En cristiano el tiempo es más kairos que cronos, más un momento oportuno que un simple correr de minutos. Kairos, la acción de Dios en nuestra vida, el Dios que nos acompaña, sostenidos con la confianza en aquel que camina junto a nosotros en la historia. No dejemos de darle una oportunidad en este año que iniciamos. Mantengamos el firme propósito de poner en juego esos aprendizajes esenciales que hemos adquirido en el 2020 y que nos pueden ayudar a vivir de un modo más humano y más sabio cada uno de estos 300 y pico días que nos faltan para terminar este año 2021. Así, adelantados por el Espíritu, encarnados en lo cotidiano como el Hijo y amorosamente tiernos como el Padre, hagamos de este 2021 un tiempo de gracia, acompañados y amados por el abrazo maternal bajo su auxilio de María Santísima, María Auxiliadora. Que el Señor pues nos bendiga a todos. El punto 11, regalarles mi bendición. Dios los bendiga en la fe, en la esperanza y la caridad. Y que este año 2021 esté acompañado siempre del Señor y siempre sentirnos bendecidos por Él, agradeciéndole en cada momento. Que Él nos bendiga pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos, abrazos desde Lima para todos ustedes. Creo que me excedí en el tiempo, ya ellos verán cómo lo ponen a funcionar. Saludos a todos. Bueno, queriendo Dios, nos vemos en Arequipa en este año. Dios los bendiga. Saludos, ¿no?